Hola, mi nombre es Kemba y hago terapias holísticas que acompaño desde ese lugar. Y si te gusta hablar sobre estos temas, profundizar, integrar todas las experiencias que hemos vivido, no olvides de suscribirte, darle like y comentar, así me ayudas a poder seguir trayendo este tipo de temas y contenido a este canal. Hoy es el episodio 5 de una serie de videos que he estado haciendo hablando sobre las emociones primarias y dentro de las emociones primarias desarrollando las emociones secundarias de cada una de ellas. Hoy vamos a profundizar en la emoción que quizás no la tenemos tan en cuenta o quizás no se habla tanto. Sí, cuando se relaciona con otras, porque aparece, pero quizás no identificándolas como tal. ¿Qué es la sorpresa? Es por aquello que cuando sucede algo se siente como un shock, como algo que nos saca del estado de automático y que de alguna manera nos puede traer al presente, aunque depende de cómo la vivamos, porque puede ser que la vivamos desde un extremo o desde el otro. Puede ser algo que nos genere como un estado de alerta, porque una sorpresa es algo que yo siento que pierdo el control. Por ende, me puede dar como una incertidumbre de lo que vaya a suceder con respecto a eso, a esa sorpresa. Pero que también está su polo opuesto, que puede ser como una apertura, porque una sorpresa también nos lleva a esa sensación de que hay algo más. Y puede ser como algo grato de que suceda, siempre y cuando depende de cuál es la perspectiva con esa experiencia que está pasando. Ya que esta emoción, por lo general, sucede en momentos imprevistos, de que realmente no es algo que lo esperemos. Por eso también nos puede generar que esta emoción se conecte con las demás emociones que hemos estado hablando, que lo puedes ver aquí, como por ejemplo con el miedo. ¿Por qué? Por eso mismo, por la pérdida de control, que es algo que sucede en un momento que yo no espero, que quizás yo siento que estoy manejando o controlando todo y sin embargo hay algo que sucede que me hace perder ese control y a su vez me abre a cuestionarme si era tan real lo que estaba haciendo o lo que estaba sintiendo también. Porque ese shock, como lo dije, te puede dar algo positivo o negativo dependiendo de la experiencia que he tenido con la sorpresa. Si cuando aparece algo de imprevisto, algo que yo no esperaba en mi infancia, yo tuve una mala experiencia, de seguro hoy en día en mi presente, si me sucede una sorpresa, algo de imprevisto, quizás no lo tome tan bien. Quizás haga mi cuenta y diga el resultado va a ser malo. ¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia de que cuando algo sucede y yo no me lo esperaba, sucede algo malo. Pero sin embargo, esto también puede cambiar. La sorpresa, si la ves desde ese punto de vista, también puedes cambiar esa perspectiva y empezar a conectar con la sorpresa como algo positivo, como algo que te da una apertura a algo más, a conectar con tu intuición, que es desde donde se conecta la sorpresa, desde nuestro chakra tercer ojo, que es la parte de la visión, la intuición, puedes llegar a conectar desde ese lugar. Y puedes empezar a conectar con que la sorpresa también puede ser un regalo, también puede ser abundancia, también puede ser expansión. Porque también al despertar o al conectar con este chakra, desde la sorpresa, nos hace como sentir que estamos descubriendo cosas nuevas, o al menos prestando la atención a cosas que quizás antes no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque damos por hecho o por sentado cosas que eran así. Y sin embargo, cuando viene la sorpresa me hace como cambiar el chip, como ver un punto en la pared
que quizás ese punto no es simplemente un punto, sino que tiene una forma, que tiene un sentimiento para mí. Y eso me puede generar un descubrimiento o una esperanza o algo que me dé como más satisfacción, se podría decir, o como más plenitud, que también me traería al presente, porque estaría de alguna forma también disfrutando de esa sorpresa, de ese momento que no me esperaba, y no simplemente enroscarme en que en lo malo, van a ver que siempre hago comillas, porque lo bueno y lo malo es algo que solamente lo tenemos para clasificar las cosas, como para darles un entendimiento a nivel mental, pero en realidad las cosas que pasan simplemente son. No es que esto es bueno y esto es malo, sino que también depende de nuestra experiencia. Entonces yo le pongo comilla para una forma de no identificarnos totalmente con la clasificación de bueno, malo, positivo o negativo. Pero a la mente se entiende mejor cuando lo clasificamos así. Entonces por eso hago comillas. Entonces, eso hace que nos abramos y que podamos también disfrutar de esa sorpresa, de que no todo lo que está fuera de mi control tiene que ser malo. Porque obviamente mi mente me va a querer proteger si de repente en mi pasado tuve alguna experiencia con respecto a la sorpresa. Pero sin embargo es simplemente eso, quererme proteger, y quizás por eso quede en shock o se ponga alerta. Pero si yo conecto con mi respiración, conecto con el presente y me abro, me permito abrirme a esa experiencia, a esa sorpresa que me va a traer, quizás sea un regalo grato para mí, una experiencia que realmente la pueda disfrutar. Pero siempre está en mí. ¿Qué es lo que yo hago con esto? Me identifico y le veo todo lo malo que pueda tener, o intento observarlo sin juzgarlo, sin reprimirlo, sin darle mucha vuelta, o como se dice, buscarle la quinta pata al gato. Siempre va a depender de mi decisión y de cómo yo me abra a experimentar mi experiencia. Y así también las emociones. Depende de cómo yo me identifique o me permita sentir esta emoción, es lo que la emoción va a traer en mí. Si yo por una experiencia me quedo como que esa experiencia es la verdad absoluta para mí siempre, entonces la sorpresa de seguro para mí va a ser mala siempre. O la tristeza va a ser para mí mala siempre. O el enojo para mí va a ser siempre malo. ¿Y qué puede estar pasando? Que en este momento sientas que las emociones son malas por algo que estás viviendo o experimentando, pero tenés la posibilidad de verlo con otros ojos, o cambiar al menos el enfoque, y todo se va a empezar a sentir un poco más liviano. Van a venir desafíos porque la vida y tú mismo te vas a poner a prueba para que realmente puedas integrar el ver todo sin juzgarlo. Pero para que eso suceda necesitas integrarlo. Necesitas vivir experiencias que hagan que una simple emoción sea eso, un mensaje para mí en este momento. Un necesito perder el control, por eso vino esa sorpresa. Necesito estar presente porque quizás está en mi mente, entonces vino algo de sorpresa y me bajó de la mente. O algo que yo creía que tenía que ser así, uniendo todos los puntos uno tras del otro, y sin embargo llega otra sorpresa y me hace volver a vivir ese proceso o ese movimiento desde un lugar quizás un poco más desde la soltura, desde el un poco más confío y disfruto el proceso, y no solamente me enfoco en que tengo el control, y como tengo el control va a suceder así, y a veces va a suceder y a veces no, depende de cómo lo tengamos que vivir también. Y dentro de esta emoción vamos a hablar y a desarrollar las emociones secundarias,
para poder identificar en esos momentos que quizás estamos conectando con esta emoción, poder saber cómo movernos con la energía que estamos sintiendo y a su vez qué herramientas tenemos a disposición si estoy viviendo esta emoción en este momento. Las emociones secundarias de la sorpresa son 5: el asombro, la confusión, la curiosidad, la desorientación y el miedo repentino. La confusión te hace vivir algo inesperado que también puede hacer que otras emociones se manifiesten, como tener miedo porque esto no lo tenías planeado, o que te dé enojo porque tú lo habías planeado de otra forma. Entonces de alguna manera puedes generar como estrés por esa situación. Pero sin embargo, el que suceda algo inesperado y eso te dé confusión es justamente para abrirte a otra posibilidad y poder vivir esa experiencia que quizás habías planeado desde un lugar mucho más relajado, mucho más distante o en calma y no tan como estructurado o como rígido, sino que se sienta más liviano y que también se pueda disfrutar de eso. Por ejemplo, el asombro es cuando sucede algo, pero eso se siente como que te maravilla, como que sientes como algo que te atrapa de eso que pasó. Se siente como más en calma de alguna manera, porque te asombra de que algo que no haya pasado, por ejemplo, en un plan, suceda, y es como que te hace sentir un poco más en apertura, más en disfrute, más en presencia también se podría decir. Entonces vivir esta emoción dentro de la sorpresa te da como algo más de sentido de disfrute en ese momento, más de presencia, más de gratitud inclusive. Si vemos la curiosidad, también es algo que nos genera ir un poco más allá a quizás en un camino que estamos yendo, y cuando estamos abiertos a algo más y cuando nos permitimos perder un poco el control y simplemente sentir que lo estamos manejando, pero a su vez que se siente liviano y desde el disfrute o desde la calma o la presencia simplemente, la curiosidad hace que vayamos un poco más allá, que encontremos más cosas de las que simplemente están acá. Es como ir en un camino por un bosque en donde ese bosque tiene un camino designado, ¿no? Puedes seguir por ese camino o mirar hacia tu costado y ver qué más hay. Y la curiosidad te va a querer llevar a ver qué hay por ahí. Y quizás en esa curiosidad encuentras cosas que no te esperabas. Quizás vas caminando y te encuentras un río. Quizás vas caminando y te encuentras una planta que jamás habías visto. Entonces es como que esa apertura también genera como una especie de regalo. Como que se siente que es un regalo. Como que se siente pleno. Realmente lo estás disfrutando en ese momento. Esas emociones son como un poco más que te hacen estar presentes cuando las estás disfrutando, porque te hacen conectar con tu entorno y con el ahora también. No simplemente se va la mente, sino que es más desde lo siento y me entrego a este momento. La desorientación, por ejemplo, es cuando nos cuesta adaptarnos al cambio. Surge algo que no estaba en mis planes y si yo me aferro a que no estaban en mis planes, voy a sentir una desorientación, me voy a sentir perdido, me voy a sentir que no tengo las herramientas para hacer lo que estoy haciendo porque no estaba en mis planes. Y esto es literalmente la vida misma. Cuando uno se aferra mucho al control, se aferra mucho al plan, a la organización, a que la lista tiene que ser así, cuando algo de esa lista no se cumple o cuando ese plan no sucede en las pautas como lo habías organizado, sucede la desorientación. Y es ahí cuando sentimos que estamos perdidos. De seguro te ha pasado de que estás en una situación que te da una sorpresa y que luego te sientes totalmente no sé qué hacer. Y es justamente
porque esa emoción te está diciendo que está genial planificar, que está genial organizar, que está genial hacer una lista y está genial ver tus metas a futuro, pero que de todo eso que sentías que te daban un control, no lo es. Que eso en realidad es una herramienta que te ayuda a tener un enfoque de lo que quieres y quizás no seguir como una línea, pero que esa línea no es recta. Y la desorientación justamente aparece para eso, para que cuando te confundas y que sientas que el camino es recto, pues no, el camino no es recto, el camino tiene muchas curvas y tiene muchas líneas que se van uniendo entre sí, se van cruzando y de repente tomas un camino y de repente tomas otro y de repente vuelves por el mismo. Pero cuando entras al mismo ves que no tiene nada que ver por el que estabas. Entonces, todas estas herramientas, estas emociones, perdón, en general suceden para eso, para que soltamos el control. Y la otra emoción, que es el miedo repentino, también, más de lo mismo. Es por enroscarnos a eso que sucede en ese momento, que no lo tenía planeado, que no lo tenía organizado. Me puede generar una incertidumbre por un futuro después de eso que pasó. O inclusive también en un segundo ir al pasado, porque cuando a mí me sucedió una sorpresa, me sucedió de tal forma. Entonces, mi miedo repentino va a ser, me va a volver a pasar lo mismo. Entonces estoy en alerta y quizás no me abro a disfrutar. Siempre tenemos las herramientas, por más de que parezca que la pérdida de control hace que nos muestre que no la tenemos. La pérdida de control nos muestra que sí las tenemos y que tenemos más de las que creíamos. Solamente que hay que confiar en uno mismo y ver qué herramienta me sirve hoy. Necesito detenerme, necesito observar, necesito escucharme, necesito pedir ayuda, necesito disfrutar. ¿Qué herramienta necesito hoy? Necesito quedarme en silencio. Esas son herramientas también. No solamente las herramientas literal con las que uno trabaja existen, sino las herramientas que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida y que a su vez han ido evolucionando. Porque en cada etapa de tu vida la has utilizado de diferentes formas. Es como que son como esto que, no sé, tienes una casa y a medida que vas pagando por esa casa, la vas mejorando. Quizás al principio es, me imagino, ¿no?, una carpa. Después es una tienda más grande. Después es una choza. Después una casita. Después una casa de 2 pisos. Y así es ir, la vas mejorando. Esto es lo mismo. Al principio la herramienta es, bueno, nivel 1. Mientras la sigo usando, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Pero obviamente esto va a depender de la experiencia de cada uno. Quizás tu nivel no es el mismo que el mío y el mío no es lo mismo que el de otra persona. Por eso siempre también hay que observar nuestra propia experiencia, observarnos a nosotros mismos. Y si surge alguna comparación, que simplemente sea para nutrirnos, para potenciarnos, para expandirnos. Y bueno, también tener en cuenta que desde esta incomodidad que sucede, de lo inesperado, también tener en cuenta de que en esta incomodidad también existe el aprendizaje. También tú aprendes donde pierdes el control o donde sientes que las cosas son malas. Hay un aprendizaje ahí. Por algo está sucediendo y por algo está sucediendo en este momento. No es casualidad, sino que hay algo, una sincronía que está siendo llamada, conectada, como reclamada. Y herramientas para este tipo de emoción, para poder abrirnos a experimentar y a sentir esta emoción desde otro lugar, podría ser hacer alguna meditación de apertura o algunas afirmaciones en el que me afirme de que me abro a la sorpresa, me abro a la curiosidad, me abro a las experiencias que siento que no tengo el control y me abro a perder el control para conectar con ese regalo que trae esa sorpresa. Detenerme un momento y observar lo que estoy sintiendo, reconocer lo que estoy sintiendo, esta emoción o esta situación que está pasando. ¿Qué emoción es la que estoy sintiendo? ¿Siento que me está limitando o siento que me está abriendo?
esta pérdida de control se siente como algo realmente, como algo que me cierra, o si me lo permito, que me expande. Y el cuestionarme eso también me hace ver un poco más allá. Me permite ir conectando con ese disfrute y esa apertura hacia esa emoción también. También puede ser como algo más práctico, y si tengo dificultades con la pérdida del control, con todo eso que sucede de imprevisto, permitirme hacerlo de vez en cuando. Cambiar cosas en mi vida cotidiana para que cuando algo inesperado suceda, por lo menos ya lo puedo manejar de otra manera. El cambiar una rutina, agregar algo nuevo a mi vida, ir por otro camino, quizás si voy en vehículo, ir caminando a algún lugar, o si voy escuchando música, quizás no escuchar, y ver qué sucede con esos cambios, con esos imprevistos, porque van a ser imprevistos, pero van a ser intencionales también. Entonces, poder conectar con esa curiosidad y asombro cuando hago cosas diferentes también, para poder integrar la sorpresa, porque la sorpresa está todo el tiempo en todos lados. Está en nosotros si nos abrimos a experimentarla y desde qué lugar. También lo mejor en esos momentos en el que me siento perdido, me siento confundido con ese imprevisto, es detenerme, tomarme un momento, respirar, observarme, contenerme, para darme lo que realmente necesito en ese momento. Quizás necesito ir más lento, simplemente, o quedarme quietito por un segundo, y está bien también. Y si te gustaría profundizar más sobre esta emoción y ver algo que quizás hoy te dificulte de conectar con esta emoción, te invito a hacer terapia, te invito a venir a profundizar y ver la raíz para poderla integrar, para hacerla parte y poder disfrutar de ella también. Que si aparece y se está manifestando en este momento, no es de ninguna forma negativa o mala, sino que simplemente, nada, quiere acompañarte y quiere darte quizás otro enfoque de lo que estás viviendo. Si quieres y te resuena, puedes escribirme en mi Instagram, en Kemba Terapeuta Holística, o también está el link y me puedes escribir al WhatsApp. Podemos tener una videollamada y conocernos y contarme, y te comparto cómo puedo ayudarte en ese proceso que estás viviendo, con este tema o cualquiera que estés viviendo y necesites acompañamiento. Con gusto seré parte de ese proceso y poder integrar esas partes que quizás son más incómodas o más dolorosas, pero que son parte de tu experiencia, y que integrarlas y acomodarlas en ti va a ser mejor que reprimirlas y negarlas. Gracias por estar aquí, por escucharte, por intentarlo todos los días. Si te gustó este video y te gusta hablar de estos temas y profundizar, no olvides darle like, comentar, compartirlo y suscribirte. Así puedo seguir compartiendo este tipo de temas e ir dando herramientas y hablando de temas que también te sirvan a ti. Entonces no dudes en escribirme o comentarme. Nos vemos en el próximo video.